Hola amigos, ¿cómo están? Aquí y tu amigo Sukuna. Trayendo un nuevo fanfic, que mi primo Don Juan trajo directamente del inframundo de China. Primo, no vas a creer la fanfic que encontré, es de primera línea. Así sí, cabrón. Déjame oler esta delícia. Ay, así sí me gusta, papi. Esto sí que es producto en polvo cubano pirateado de verdad, un verdadero hallazgo en el Rule 34. Sí, de mucha calidad y mierda, ¿qué sonido es ese? ¿Pero qué carajos fue eso? Mi primo Juan, esta vez, tendrá una visita íntima donde el sol no brilla. Por suerte, me teletransporté a mi base fanfiquera. Bueno, por eso les digo, niños. No lean fanfics con características R18, porque los va a dejar en la misma situación que mi primo Juan. Y cuidado con los tíos mayores, que son malos y extraños. Bueno, gente, basta de rodeos. Solo vengo aquí al final para desearles una excelente fanfic. Vayan a mi Telegram para ver fanfics más que calientes, sé que me entienden, digamos que a YouTube no le gusta mucho que las publique aquí. Y también síganme aquí, su suscripción y su like son muy importantes para este canal. Bueno, gente, eso es todo, basta de vueltas y quédense con esta fanfic de mierda. Mirando al monstruoso dragón, que apareció de la cueva, el soldado de invierno comenzó a procesar la información. Debería ser una de las bestias convocadas por Target, pero esta, no se registra en la base de datos, podría ser una convocatoria oculta, como teorizan los analistas. Por supuesto, conocía el peligro de esta misión, Aser no era como los objetivos habituales, Aser tenía poder literal. Estallido. Como super soldado, el soldado de invierno está a la par y quizás incluso superior a los mayores expertos del mundo en el uso de pistolas, cuchillos y combate cuerpo a cuerpo, junto con su cuerpo mejorado, ya sea fuerza, resistencia o velocidad, todos los cuales son muy superiores al humano común, todo esto lo hace extremadamente letal. Altamente eficiente y un mito en el inframundo. Sin embargo, el ser de enfrente era diferente, mucho más que un ser humano, incluso uno mejorado, pero el soldado no se retiró, lanzando un poderoso puñetazo con su brazo metálico, hacia el dragón. Normalmente, con un solo golpe, puede perforar rocas, hormigón e incluso metal. Pero, obvio. En el momento en que el brazo protésico tocó al monstruo, estallaron chispas al impactar. Y entonces, rugido, el enorme cuerpo de Kyurem ni siquiera se movió, pero el brazo del soldado de invierno se congeló casi al instante. Y en el momento siguiente, de la cola de Kyurem se elevó una espesa niebla blanca. Entonces, la cabeza de Kyurem se movió hacia el pobre hombre. Estallido. Para ser honesto, esto ni siquiera fue un golpe real, incluso el soldado de invierno sabía que era más un movimiento casual. Estallido. Pero, cuando trató de defenderse, hacer clic. En el momento del contacto, la niebla blanca entró en acción, congelando todo lo que tocaba, y el soldado de invierno se fue volando. Estallido. Aplastado fuertemente contra la pared de la cueva, el frío penetrante y el dolor físico llegaron al mismo tiempo, lo que provocó que el soldado de invierno se estremeciera por un momento. Lo que lo hizo sentir aún más desesperado, rugido. El monstruo frente a él, a pesar de que no lo veía como una amenaza, no le daría respiro después de que su territorio fuera invadido, por lo que después de derribarlo, continuó atacándolo sin piedad. Estallido. 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 Bajo el enorme poder, el soldado de invierno sintió que su cuerpo se estaba congelando gradualmente, su brazo protésico ya había comenzado a hacer un sonido extraño y perder movimiento. Con un último movimiento de su cola, la conciencia del soldado de invierno se borró por completo, en una niebla oscura y helada. Unos minutos más tarde, felicitaciones al anfitrión por derrotar al enemigo Winter Soldier y ganar 300 puntos del sistema, Pokémon Kyurem gana 20 puntos de experiencia, el nivel de Kyurem se ha incrementado al nivel 2. En términos simples, ¿te perturbó el sueño, por eso lo golpeaste en ese estado? Montando a Rayquaza Aser, viajó toda la distancia desde la mansión 10 hasta su casa, para llegar y encontrar al soldado de invierno congelado en un bloque de hielo. Al ver el brazo de metal del soldado del invierno roto y varias heridas grandes y pequeñas en todo su cuerpo, y sobre todo, al escuchar las quejas de Kyurem, Aser no supo qué decir.
Este tipo tiene mucha mala suerte, ¿verdad? Cuando salió de la tienda de mascotas, instaló el pasaje de bolsillo espacial, directamente a la guarida de Kyurem. En pocas palabras, si un ladrón o intruso intentara entrar, encontraría un Pokémon hostil esperándolos. Pero aún así, Aser no esperaba encontrar al soldado de invierno en una situación tan mala. Pocos podrían despertar a un Kyurem y vivir para contar la historia. Kyurem se había despertado muy enojado, así que golpeó al soldado de invierno y lo congeló como una paleta helada. Después de analizar el fallido intento de asesinato, Aser estaba seguro. Cuando llegó el soldado del invierno, era obvio que Hydro lo quería muerto. En particular, las más de 50 bombas hicieron que Aser sintiera el compromiso de Hydra. La fuerza que demostró pareció finalmente asustar a las serpientes que se escondían en la oscuridad. Mirando la cantidad de bombas, suficientes para demoler un edificio, Aser no puede evitar querer acabar con las serpientes de una vez por todas, cabeza por cabeza. Aser no planeaba hacer un movimiento con Hydra tan rápido. Pero ahora que la otra parte tomó la iniciativa, entonces no esperaría más. Celebi, cuando esta paleta se descongele, trata de arreglar su cabeza, debería ser fácil para ti deshacer el lavado de cerebro que sufrió. Biri. Aser le ha entregado el soldado de invierno a Celebi, mientras comienza a hacer algunos planes para el futuro. Después de un tiempo, Aser dejó de lado el problema de Hydra por ahora. Porque tiene que lidiar con la primera, con cosas más importantes. Y eso es un montón de puntos del sistema. Mirando la gran cantidad de puntos sin precedentes, Aser también estaba ansioso por lo que podría convocar esta vez. Se ha detectado que Anfitrión ha envejecido más de 10,000 puntos, el modo de invocación avanzado está activado. Invocación avanzada. La probabilidad del anfitrión de invocar con éxito Pokémon o accesorios relacionados aumenta 10 veces, el sorteo ahora consume 1500 puntos una vez. El nivel inicial de todos los Pokémon extraídos por invocación avanzada es el nivel 9. El grupo de invocación avanzada agrega la posibilidad de obtener elementos especiales. Elementos del despertar, extremadamente raros, elementos de aprendizaje de habilidades, raros, tarjetas de entrenamiento, etc. Cuando la invocación tiene éxito, existe la posibilidad de activar un premio mayor y obtener recompensas de invocación adicionales. Justo cuando Aser estaba a punto de comenzar a convocar, el anuncio del sistema lo sorprendió. Después de ver claramente el contenido de las notificaciones, Aser también comenzó a calcular. La posibilidad de éxito en el sorteo aumenta 10 veces, pero los puntos consumidos por el sorteo se vuelven 15 veces más, lo que sin duda es una pérdida. Pero, en consecuencia, el nivel inicial del Pokémon convocado es el nivel 9, que vale la pena. Junto con los artículos especiales y la posibilidad de recompensas adicionales, la posibilidad de invocar algo se ha vuelto mucho mayor. Sistema, realizaré una invocación avanzada. El número de invocaciones es 8. Aser tomó su decisión. El anfitrión ha optado por realizar citaciones anticipadas consecutivas, citación inicial. Con las palabras del sistema, una escena completamente diferente apareció frente a él. Anteriormente, las siluetas de Pokémon se convertían en imágenes, con varios colores diferentes que simbolizaban los atributos de cada Pokémon. Sin embargo, en este momento, al iniciar la convocatoria, estas imágenes previamente estáticas parecieron cobrar vida, alternando entre la luz y la oscuridad. Y entonces, felicitaciones al anfitrión por la invocación exitosa, el anfitrión ha obtenido el Pokémon legendario Groudon. ¿Éxito en el primer sorteo? Después de escuchar la respuesta del sistema, Aser también se sorprendió. ¿Es realmente un éxito? No importa lo que Aser pensara en su interior, una enorme criatura apareció lentamente frente a él. La altura de un edificio pequeño y que se asemeja a un enorme dinosaurio rojo. Las afiladas garras y espinas alrededor de su cuerpo brillan con luz fría, las marcas negras cubrían la armadura natural que cubría su cuerpo. Groudon. Nivel 9. Experiencia requerida para la actualización. 0-100. Atributo. Tierra. Habilidades. Poder de la tierra, rayo solar, terremoto, poder antiguo, erupción, explosión de fuego, cara aterradora, hojas de precipicio, habilidad definitiva, se puede aprender en el nivel 50, reversión primigenia, forma primigenia de Groudon, requiere el accesorio especial orbe rojo. Introducción.
Groudon es el creador de la Tierra del mundo Pokémon, con una gran capacidad para controlar la luz solar y el calor. Una vez despertado de su sueño, desatará devastadoras erupciones volcánicas, queriendo aumentar la cobertura terrestre del planeta. Retroalimentación de atributos. Aumento de fuerza. El atributo de fuerza del anfitrión aumenta en un 100%, se puede acumular con la mejora física. Se están extrayendo habilidades. Felicitaciones al anfitrión por obtener la habilidad Poder de la Tierra. Poder de la Tierra. El usuario hace que el suelo debajo del enemigo explote causando un daño devastador. Aumenta el daño en un 100% si el enemigo está en contacto con el suelo. Tiene un 10% de probabilidad de reducir la defensa del objetivo. Familiarizado con la retroalimentación de la fuerza, Acer miró al enorme y feroz Groudon frente a él, y luego extendió su mano hacia él. Rugido, exhalando un aliento hirviendo, Grado bajó la cabeza permitiendo que su maestro lo alcanzara, mientras Acer sonreía, después de acariciar suavemente su cabeza. Sistema, continúa invocando. Tan pronto como lo intentó la primera vez que sacó al poderoso Groudon, Acer no pudo evitar emocionarse y continuar probando su propia suerte. Será mejor que pruebe la fuerza de Groudon con mis nuevas habilidades más tarde, y será mejor que siga invocando mientras mi suerte aún es alta. Falló, por favor continúe con el buen trabajo. Falló, por favor continúe con el buen trabajo. Las 3 invocaciones que siguieron fueron todas fallidas, y Acer, que estaba acostumbrado a escuchar la notificación de falla, no pudo evitar suspirar. Su suerte le causó más estrés que todas sus batallas hasta la fecha. Lo peor fue que cada invocación avanzada requería 1500 puntos del sistema. Por favor, no falles. ¿Quién puede soportar tanta mala suerte? Y en cuanto a una mayor tasa de éxito, fue 10 veces mayor, ¿verdad? Si sigue así, puedo aferrarme a mis enemigos y derrotarlos con una racha de mala suerte, o mejor aún, puedo concentrarme en vivir una vida perezosa, ya que todo el esfuerzo por los puntos es inútil. Enojado, Acer comenzó a decir tonterías. Como si la amenaza de Acer realmente tuviera un efecto. Sorteo exitoso. Felicitaciones al anfitrión por obtener el artículo especial Plato de Arceus. Hierro. El anfitrión activa un jackpot de recompensa adicionales Plato de Arceus. Espeluznante genial. Acer solo pudo suspirar, terminó obteniendo un premio mayor. Mirando las 2 tabletas, que aparecieron lentamente frente a él, en realidad estaba un poco aturdido. Placa de Arceus. Hierro. Introducción. Una de las 18 placas de Arceus, dios creador del mundo Pokémon, que simboliza la fuente de todo el metal en el mundo Pokémon. Efecto. Cuando se usa, convierte el atributo del usuario en acero. Aumenta la defensa física en un 200%, hace que el usuario sea inmune a todo el daño causado por el metal. Efectos especiales. Reuniendo todas las placas, invoca a Arceus, el dios de la creación. El efecto fue muy similar al de la placa de Carámbano, excepto que la mejora de la habilidad de hielo se convirtió en una mejora de defensa, lo que fue relativamente más satisfactorio para Acer. Después de todo, no tenía ninguna habilidad relacionada con el acero. Placa de Arceus. Espeluznante. Introducción. Una de las 18 placas de Arceus, dios creador del mundo Pokémon, que simboliza la fuente de toda la energía fantasma en el mundo Pokémon. Efecto. Después de su uso, puede convertir el atributo del usuario en fantasma. Aumenta el poder de ataque de las criaturas fantasmas en un 200%, hace que el usuario sea inmune a todas las habilidades que alteran el alma. Efectos especiales. Reuniendo todas las placas, invoca a Arceus, el dios de la creación. En comparación con las placas de hierro y carámbanos, la placa de atributo fantasma fue una verdadera sorpresa para Acer después de ver sus efectos. Porque para ser honesto, desde que vino a este mundo, no ha tenido miedo a los ataques físicos. Con sus Pokémon y su propio poder tiene la capacidad de defenderse. Lo que más teme son los ataques relacionados con la mente y el alma. El profesor Décimo es un ejemplo, y otro ejemplo más reciente es Dark Phoenix, que secuestró su forma astral, sin mucho esfuerzo. Se puede decir que la mente y el alma están interconectadas. Solo cuando se ataca en los dominios de la mente y el alma, Acer se siente vulnerable, por eso mantiene a Celebi Victini a su lado la mayor parte del tiempo, además de amarla de verdad. Estas 2 lindas criaturas, su poderoso Psionic junto con el atributo psíquico, ayudan a mantenerlos a salvo de ataques de esta naturaleza, pero ahora, después de obtener la placa fantasma, Acer finalmente puede sentirse realmente seguro. Las invocaciones avanzadas realmente tienen su valor, ¿verdad?
Así que Aser inmediatamente puso los pensamientos maliciosos sobre el sistema en lo profundo de su mente. 4 invocaciones, 3 recompensas, en realidad es una probabilidad aceptable. Si seguimos así, algunos sorteos más, y puedo conseguir todos los platos, ¿verdad? Mientras Aser fantaseaba, la citación del sistema continuó. Falló, por favor continúe con el buen trabajo. Falló, por favor continúe con el buen trabajo. Falló, por favor continúe con el buen trabajo. Otras 3 invocaciones fallidas seguidas. El sistema le mostró a Aser, de manera bastante realista, lo afortunado que era ahora. Al ver que había llegado al último sorteo, Aser tuvo una premonición inexplicable en este momento. Según su experiencia anterior, el último sorteo del sistema siempre le traía cosas buenas. Si realmente crees en la suerte y el destino, entonces este sorteo debe ser exitoso, y fue entonces cuando murmuró: felicitaciones al anfitrión por la invocación exitosa, el anfitrión ha obtenido el elemento del despertar Power Gem. Life. Aser sintió que la suerte es un fenómeno relativo. En otras palabras, si una persona tiene muy mala suerte en un momento, en otro momento su suerte puede ser fenomenal. Y la razón principal por la que Aser se sintió así es por las invocaciones del sistema. Siente que en su vida pasada su suerte no fue tan mala, porque ahora parece que su suerte ha empeorado. Aser hizo una pausa por un segundo, reflexionando sobre sus problemas de suerte, pero luego volvió a verificar, esta vez las ganancias del sorteo. Gema de poder. Vida. Artículo especial, extremadamente raro. Atributo. Vida. Introducción. El Pokémon legendario de la vida, Xerneas, que simboliza la vida, Xerneas después de la muerte se duerme en forma de árbol, hasta que resucita nuevamente, cuando los cuernos de su cabeza brillan en 7 colores diferentes, dice, si comparte su vida eterna, esta gema es la manifestación de su poder. Efecto. Úsalo en un Pokémon calificado para despertar poder especial. Vida. Para usar este elemento, el Pokémon debe ser de nivel 25 o superior. Extremadamente raro. Esta es la primera vez que Aser ve una calificación de este tipo en un artículo producido por el sistema. Mirando el contenido vago descrito para el artículo, Aser naturalmente le preguntó al sistema. Sistema, ¿qué es este poder especial? Anfitrión, el poder especial se refiere al potencial oculto que posee un Pokémon. Cada Pokémon tiene sus atributos de poder inherentes, y solo después del despertar, al confiar en los elementos del despertar, puede convertirse en una verdadera deidad y tener su propio dominio único. Espera, parece que lo entiendo. Aser finalmente entiende y finalmente puede resolver una pregunta con la que ha estado luchando desde el incidente en la mansión. Aser no estaba muy seguro de algo que sintió durante la batalla, en ese momento no había pensado mucho en ello, pero después de regresar del plano astral, la sensación se hizo más fuerte. Recordando toda la situación nuevamente, el dios de la creación Arceus que materializó, incluso si era solo una falsificación, creada por su mente confiando en sus creencias, sobre el dios Pokémon, exudaba un aura misteriosa. No era fuerte, ni siquiera imperceptible, algún tipo de brecha en la jerarquía de la vida. A diferencia de los Pokémon que poseía Aser, en realidad parecían faltar algo. El propio Aser sintió esto después de esta experiencia. Si Rayquaza se actualizara al nivel 100, sería muy poderoso, pero incluso entonces faltaría algo. Y ahora, lo entendió. Los Pokémon singulares y legendarios se consideran deidades en el mundo Pokémon, similares a las deidades mitológicas en el mundo real. Entonces, como dioses, naturalmente deben tener la autoridad correspondiente. Rayquaza debe controlar los fenómenos de la atmósfera, Victini debe dominar la victoria, Celebi debe viajar a través del tiempo y el espacio e irradiar el resplandor de la vida, Kyurem debe poder congelar todas las cosas, y la voluntad de Groudon debe hacer que la tierra se agriete y se expanda. Este es el derecho natural que deberían tener estos Pokémon, pero hasta ahora Aser no ha podido sentir este dominio natural de las leyes universales. Y ahora, el sistema les ha dado la respuesta. Necesitan pasar por un despertar para comprender realmente sus derechos únicos. Vida, mirando el colorido tesoro de la vida en su mano, Aser también sonrió. Incluso con todos mis defectos, esta vez mi suerte fue realmente genial. Cada Pokémon divino tiene sus atributos inherentes, aunque hay muchos poderes que son comunes o cercanos entre sí, no hay muchos de ellos. Pero esta vez, Aser ganó el premio gordo. La gema de poder en su mano que originalmente pertenecía al dios de la vida, Xerneas, y en realidad tenía un Pokémon a su lado que podía usar este tesoro.
Y la mayor coincidencia fue que este Pokémon fue en realidad el único Pokémon en sus manos que alcanzó el nivel 25 o más. Celebi, ven aquí. Sonriendo al Pokémon que había estado con él desde el principio, Acer lo colocó suavemente sobre su hombro. Y entonces, tocó suavemente la gema contra el cuerpo de Celebi. Bi. Y en el momento siguiente, con el claro grito de Celebi, la joya comenzó a emitir una luz muy brillante. Estallido. Una gran energía explotó y comenzó a escapar, y en todas partes tocadas por esta energía, hermosas flores y hierba verde esmeralda comenzaron a crecer. Bajo el hermoso fondo de flores y plantas, la figura de Celebi emitía luz y flotaba lentamente en el aire. Su pequeño cuerpo brillaba con luces de colores, y cuando extendió su mano con curiosidad, una alfombra de flores floreció a una velocidad increíble. El Pokémon del anfitrión usó el elemento especial y despertó con éxito poder especial. Vida. Mirando al pequeño divino Celebi en el mar de flores, Acer lo saludó suavemente. Vi. El pequeño que recibió un nuevo poder felizmente se apoyó en el hombro de Acer, frotando su cabeza contra la cara de su maestro. A medida que el pequeño se acercaba, Acer sintió que su piel parecía rejuvenecer, como si volviera a ser un niño. Genial, este efecto embellecedor, si esas mujeres supieran sobre esto, ¿no se volverían locas? Acer, no puedes evitar decir. Sin embargo, en este momento, Acer no se olvidó de verificar el poder recién adquirido de Celebi. Poder. Vida. Habilidad especial introducción. Celebi puede controlar el poder de la vida. Efectos 01, curación instantánea. Celebi puede controlar la fuerza vital y recuperarse instantáneamente de todas las lesiones. Efectos 02, dar vida. Celebi puede compartir su fuerza vital infinita, rejuveneciendo al objetivo. Efectos 03, dedicación a la vida. Celebi se sacrifica para devolver la vida a alguien muerto. Efectos 04, estimulación potencial. Celebi infunde al objetivo una enorme fuerza vital y estimula el potencial, fortaleciendo en gran medida la resistencia, la velocidad, la potencia y la vitalidad del objetivo durante un corto periodo de tiempo. Se puede usar en múltiples objetivos al mismo tiempo. Efecto especial. Celebi gana una fuerza vital infinita, incluso después de la muerte, se transformará en un árbol y resucitará después de un periodo de recuperación de su energía. ¿Qué trampa es esta? Mirando los efectos de este nuevo poder, Acer solo pudo suspirar. Cada uno de estos efectos podría considerarse una trampa de alto nivel. Las habilidades capaces de lograr el rejuvenecimiento, como el efecto Giving Life, son más que suficientes para volver loca a la gente en todo el mundo. Incluso la curación instantánea más simple ya es una habilidad increíblemente poderosa. Y no olvidemos la aterradora habilidad que es la estimulación potencial, esto equivale a una mejora completa para todo el equipo. Luego está la dedicación a la vida, completamente rota, aunque Acer definitivamente no quiere que el tipo se sacrifique, aunque esta habilidad se puede combinar con el efecto especial. Muy pervertido, muy pervertido. Acer miró al pequeño, y por un momento no supo qué palabras usar para expresar su sorpresa. Una semana después, no había duda de que la ronda anterior de invocación entre todas las invocaciones de Acer hasta ahora fue la más rentable, de alguna manera incluso más rentable que cuando convocó a Celebi en su primer sorteo. Por lo tanto, Acer pasó este periodo estudiando los tesoros que convocó. Por supuesto, lo principal era construir la guarida del gran volcán de Groudon, probar su poder y las 2 placas de Arceus. Bajo el efecto de la curación instantánea de Celebi, Acer no tuvo miedo de experimentar. Específicamente dejó que sus 3 pesos pesados, Rayquaza, Kyurem y Groudon, lo atacaran físicamente para probar su resistencia física, después de usar la curación instantánea. Hierro. Después de descubrir que con el efecto de mejora del cuerpo y la mejora de la fuerza, incluso podía intercambiar algunos golpes con Groudon, Acer estaba realmente feliz con esta prueba y se dio cuenta de que había recibido una mejora significativa en su capacidad de combate. Y cada vez que Acer hacía algún entrenamiento físico, los 2 pequeños, Celebi y Victini, se sentaban no muy lejos para ver cómo golpeaban a su amo sus 3 hermanos mayores, y si mirabas de cerca a los pequeños, podías ver una sonrisa traviesa en sus rostros. Sin embargo, mientras Acer continuaba con su intenso entrenamiento físico y mejoraba gradualmente en el combate cuerpo a cuerpo, 2 conocidos llegaron a la puerta, listos para una visita. Oye, Coulson, ¿no vino nuestro amigo pirata? Al ver la buena cara de Coulson frente a él, Acer se sorprendió un poco.
Dios sabe, después del incidente anterior de Thor, su relación con Shield se había enfriado gradualmente, había pasado un tiempo desde que había visto a la gente. ¿Pirata? Coulson, por otro lado, no fue como reaccionar por un segundo, porque realmente entendió de qué estaba hablando Asher Fury. Aser, esta vez vine aquí por un asunto personal. Coulson realmente no quería intervenir en la relación del director Fury y Aser, porque a pesar de que era un agente, Coulson todavía tenía sus principios y vio los motivos ocultos de Nick Fury cuando manejó los asuntos de Aser con el consejo. Todo está bien. Aser asintió pidiendo a los visitantes que entrarán. En comparación con Nick Fury, Coulson era un buen hombre, por quien Aser podría tener mejores sentimientos. Después de que Coulson terminó de saludar, Aser también miró a la persona relajada que estaba a su lado. Mira, tenemos aquí, un invitado bastante raro, ¿verdad? ¿Finalmente dispuesto a venir? Señor Stark. Oye, Aser, ¿por qué no recibo el mismo trato que Coulson? ¿Nos hemos conocido antes? Al ver el sarcasmo no disimulado que contenían las palabras de Aser, Tony protestó directamente. Sin embargo, después de ver a Aser poner los ojos en blanco, su excelencia el gran playboy y superhéroe es bastante sensible. Oye, Aser, no le dije nada grande a Fury antes. Así es, este no es otro que Tony Stark, que no ha venido a visitar a Aser en mucho tiempo. Vaya. Pero no fue cierto Playboy quien, después de recibir la información de papá, me la vendió. Aser, por otro lado, miró a Tony burlonamente. Stark se sintió aturdido por un segundo. Sin embargo, Aser solo lo dijo casualmente, nada más que una broma. De hecho, su relación con Tony era muy buena, los dos se hicieron buenos amigos después de más de un mes de tratamiento por envenenamiento por paladio. Así que se puede decir que Aser conoce la personalidad de Tony. Debajo de todo el comportamiento sarcástico e irónico, Tony es un muy buen amigo, no traicionaría a un amigo. La razón por la que la otra parte le contó a Nick Fury sobre él en ese momento, Aser puede adivinar el significado. Aunque Tony definitivamente quería los materiales de investigación de su padre, también quería ayudarlo como amigo, para obtener algo de cobertura como un superhumano y evitar problemas innecesarios. Tony sabía que Aser no podía ocultar su identidad para siempre, por lo que decidió ayudar a Aser a ganarse la simpatía de Shield y, de hecho, Tony hizo esto. Nick Fury no arrestó a Aser como una persona peligrosa después de enterarse de su identidad por Tony, sino que optó por una actitud cooperativa desde el principio. Entonces, para Tony, las palabras de Aser son en realidad solo una broma. Si realmente pensara que Tony lo traicionó, sería un aluvión de ataques que lo recibirían ahora. Tu envenenamiento está curado, ¿verdad? Sí. Al ver que Aser ya no mencionaba Shield, Tony también se sintió aliviado. Desarrollé un nuevo elemento para reemplazar el paladio en el reactor, y llamé a este elemento, pase lo que pase, por favor pónganse cómodos. Aser se rió y cortó directamente la jactancia de Tony, y luego llevó a Coulson y Tony a la bolsa espacial. Curiosamente, aunque Tony fue el primero en conocerlo, esta sería la primera vez que Tony entrara en el bolsillo espacial. ¡Wow! Mirando lo que parecía otro mundo, Tony no pudo evitar expresar sorpresa. El pilar del cielo está frente a él, un enorme volcán ardía en el lado oeste, una cueva de hielo exudaba niebla fría en la dirección opuesta, y a cierta distancia, se podía ver un hermoso jardín y un bosque profundo. Era una escena extraña, conflictiva, pero aún hermosa, capaz de sorprender incluso a una persona escéptica como Tony. Aser, ¿cuánto quieres por esta tecnología? Eso es genial. La primera reacción de Tony, por supuesto, fue tratar de comprar lo que él consideraba tecnología de manipulación espacial alienígena, pero Coulson, que estaba parado a un lado, miró seriamente el paisaje circundante. 3 áreas más. Como agente, pudo ver de un vistazo que este espacio había cambiado mucho desde que estaba aquí, ahora había 3 áreas diferentes más. Podía adivinar que uno de ellos pertenecía a la criatura llamada Victini, pero los dos restantes, Coulson negó con la cabeza y no siguió pensando en ello, en realidad vino aquí por sus asuntos personales esta vez. Calma a tus caballos Tony, no tengo nada que ver con la tecnología espacial. Aser, por otro lado, cortó a Tony, que estaba muy emocionado como científico, y luego llevó a los dos al lugar donde solía recibir invitados. El gran bosque de Celebi. Oye, Celebi, ¿te ves más bonita que antes? Vi. Tony, que vio a Celebi, lo saludó con mucha familiaridad, y este último reconoció al humano al que ayudó a sanar varias veces antes. Para Celebi, que ahora ha despertado el poder de la vida, curar a Tony sería un juego de niños.
Entonces, ¿qué pasó con ustedes dos que vinieron a visitarme juntos? Dándoles a los dos una taza de té del bosque, que estaba infundido con la energía vital de Celebi, Acer los miró a los dos y preguntó con cierta curiosidad. Estas dos personas podían visitarlo en cualquier momento, pero unirse debe haber causado algo, y esto le hizo sentir curiosidad por su propósito. Acer, ¿puedo comprar un poco de este té más tarde? ¿Puedo ofrecer un buen precio? Bueno, te diremos por qué estamos aquí. Tony, que siempre fue un poco cínico en sus palabras, y que quería hablar sobre un negocio de bebidas después de beber un poco de té, rápidamente cambió de tema, después de ver la mirada de Acer, yendo directo al grano. En realidad, vinimos a buscar ayuda para un anciano. ¿Anciano? Sí, pero para hablar de esto, primero tengo que mencionar a una persona. La mirada de Tony se volvió seria, y se podía ver un cierto sentimentalismo en sus palabras. ¿Alguna vez has oído hablar del Capitán América? Centro Médico Mount Sinai, Nueva York. Una anciana estaba acostada en una cama en la unidad de cuidados intensivos, y junto a ella había un joven alto y fuerte. Con solo mirar su edad, los dos podían ser vistos como abuela y nieto, pero en los ojos del hombre se podían notar muchos sentimientos, tristeza, añoranza, arrepentimiento, pero principalmente amor. Para los observadores puede parecer una escena muy extraña. Steve, es genial que tengas buenas esperanzas. La dama miró esta figura que había perdido hace 70 años, y sus palabras obviamente regresaron al pasado. Manejar, Steve Rogers, por otro lado, solo tomó su mano, su expresión era amable, pero sus ojos estaban llenos de culpa y tristeza. Desde que despertó en este mundo después de 70 años, ha sentido que todo es extraño. Todavía tiene el poderoso cuerpo de supersoldado, todavía puede luchar, pero el mundo está libre de Hydra ahora, la guerra finalmente terminó y su poder ya no es necesario. Y ahora, después de ver que el amor de su vida estaba a punto de morir, Steve no pudo evitar sentir la crueldad del tiempo. No lo olvides, todavía me debes un baile. Por supuesto, cuando mejores, bailaré contigo. Las palabras susurradas crearon una atmósfera pesada. Hola ustedes dos, no hagan que el estado de ánimo sea tan triste. Se escuchó una voz desconocida, y pronto fue seguida por el sonido de la puerta abriéndose. Toda esta situación dejó atónito al Capitán América por un momento. Después de recuperarse, pudo notar a las tres personas que entraron en la habitación, de repente. Agente Coulson, ¿quiénes son estos dos? El Capitán América obviamente no había sido presentado a Tony Acer, por lo que también miró a Coulson con cierta confusión. Según Nick Fury, se suponía que su identidad se mantenía en secreto. Capitán, estos son Tony Stark y Acer Oaks, ambos, conoce bien nuestra línea de trabajo. Coulson todavía estaba emocionado de estar en presencia de su ídolo, por lo que su discurso comenzó a volverse incómodo. ¿Qué quieres decir? ¿Conociendo bien nuestra línea de trabajo? Acer y Tony le dieron a Coulson una mirada consternada. ¿Stark? ¿Tony? ¿Cuál es la relación entre Howard Stark y tú? Sin embargo, Steve puede captar algo de lo que Coulson tenía aquí, especialmente después de escuchar el apodo de Tony, no puede evitar preguntar. Howard Stark era mi padre. Después de recibir la respuesta de Tony, el capitán estaba muy feliz, incluso si no era su viejo amigo, todavía era bueno encontrar un nombre familiar. Es bueno conocerte, era amigo de tu padre. Y entonces Tony echó un buen vistazo al capitán que tenía en la mano, todavía en su mejor momento, recordando a su padre. Tony encontró la situación muy incongruente. Capitán, en realidad estamos aquí para... Coulson dio un paso adelante, tratando de explicarle por qué estaban aquí. Después de comprender mejor la situación, el capitán miró a Acer en descripción. Después de escuchar esto, señor Acer, ¿realmente puede ayudar a Paddy? Por supuesto, Coulson aquí me pidió un favor personal, y al final no es realmente difícil ayudar en esta situación. Acer asintió directamente. ¿Cuánto durará el tratamiento? ¿Cuánto tiempo llevará restaurar la salud de Paddy? El capitán, por otro lado, miró a Acer expectante. Según mi especulación, el tratamiento debería durar unos minutos. Junto a Tony, estaba a punto de informar cómo fue el tratamiento de Celebi, pero Acer lo interrumpió de inmediato. Tony, ¿de verdad crees que después de todo este tiempo, el poder de Celebi sigue siendo el mismo que antes? Acer miró a Tony, y luego, con un movimiento, Celebi apareció en su hombro. Señor Acer, ¿es eso? Steve se paró a un lado y miró con curiosidad a Celebi en el hombro de Acer.
Se sorprendió por la linda apariencia de la criatura, pero con la experiencia de despertarse después de estar congelado durante 70 años en un mundo completamente extraño, Steve no se sorprendió por mucho tiempo. Capitán, si quiere, puede llamarme Aser. Aser se lo transmitió al Capitán América y luego asintió levemente a Celebi. Billy. Celebi, naturalmente, entendió lo que Aser quería decir, por lo que el pequeño voló suavemente desde el hombro de Aser hasta cerca de la cama de Peggy Carter. Ah, un pequeño tan lindo. Mirando la linda apariencia de Celebi, Peggy mostró una sonrisa amable. Billy. Celebi, por otro lado, dejó escapar un grito crujiente y extendió su pequeña mano. Y entonces, zumbido. Un poder indescriptible emergió de su pequeño cuerpo. Peggy, como un ser humano común de edad avanzada, no pudo detectar el cambio, incluso Tony sin los sensores de su armadura no pudo detectar esta oleada de energía, pero Steve sí, sus sentidos mejorados le permitieron percibir el cambio en el entorno. Por lo tanto, centró su atención en lo que estaba celebrando con Peggy en este momento. Unos 30 minutos después, se puede ver una escena mágica. ¡Guau! Mientras Tommy murmuraba sorprendido, el Capitán América observaba con asombro el cambio milagroso que le sucedió a Peggy. Con cada segundo que cambiaba su rostro, las arrugas y las marcas del tiempo desaparecían, revelando poco a poco el rostro de una mujer en la flor de la vida. En solo unos momentos, el rostro de una anciana fue reemplazado por el rostro de un joven que Steve recordaba bien. Era el rostro de la joven Peggy a quien Steve le prometió un baile antes de su última misión. Es un milagro. Los ojos del capitán estaban muy abiertos, era difícil creer lo que estaba sucediendo frente a ellos. Oye, Aser, realmente me sorprendes cada vez. Tony, por otro lado, miró a Aser. Steve. También fue en este momento que Peggy, que había recuperado la apariencia y la fuerza de cuando era joven, se levantó de la cama del hospital, sacó directamente los diversos tubos conectados a su cuerpo y abrazó al capitán con fuerza. Por supuesto, los dos que podían abrazarse después de 70 años no pudieron evitar estar extremadamente emocionados, pero incluso con toda la euforía, los dos pronto recobraron el sentido. Después de que los dos se abrazaron por un rato, el capitán y Peggy caminaron juntos al lado de Aser. El propio Steve es una persona comedida que no sabe expresar sus sentimientos, mientras que Peggy, como fundadora de S.H.I.E.L.D., da una imagen más fuerte, pero sobre todo controlada, por lo que aunque ambos estaban muy agradecidos, la conmoción generada no fue grande. Peggy no expresó su gratitud con un discurso exagerado, pero fue directo al grano. Señor Aser, si necesita algo en el futuro, mientras no viole lo que creo, puedes contar conmigo. Al escuchar lo que le dijeron a Aser, terminó formando un plan en su mente. En realidad, hay algo en lo que puedes ayudarme, algo muy simple, y te garantizo que estarás feliz de hacerlo. Tan Lin sonrió. Hay cierta organización que me ha estado molestando, y creo que tanto tú como el capitán son bastante familiares. ¿Te suena familiar el nombre Hydra? Hydra. Después de que se dijo este nombre, las expresiones de Peggy y el capitán quedaron atónitas al mismo tiempo, y luego sus expresiones se volvieron serias. Por supuesto que conocemos ese nombre. Luchamos contra ellos y los destruimos. El capitán miró a Aser, con el ceño fruncido, y la cara de Peggy tampoco era buena. Nadie en la habitación era un idiota, por lo que todos sabían que alguien del estatus y el poder de Aser no mencionaría el nombre de Hydra sin ninguna razón. Hydra no fue destruida, todavía existen. Eso no puede ser, fui testigo del final de Cráneo Rojo y con él Hydra también debería haber caído. El capitán en ese momento realmente no podía creer las palabras de Aser. Pero esa es la verdad, capitán, al decapitar una cabeza y hacer crecer dos en su lugar, debes conocer bien su lema. Entonces, ¿dónde se escondieron durante tantos años? En comparación con el Capitán América, Tony, como un hombre de la era moderna que no fue testigo del ascenso de Hydra, pudo concentrarse y hacer las preguntas realmente importantes. Después de escuchar esta pregunta, Aser también sonrió. ¿S.H.I.E.L.D., qué? La expresión de Tony estaba atónita, y por un momento pensó que había escuchado mal. Quiero decir que S.H.I.E.L.D. es Hydra, Tony. S.H.I.E.L.D. ha sido infiltrado y más del 60% de los agentes actuales son miembros durmientes de Hydra. Eso no es gracioso, Aser. Tony no lo creyó del todo al principio, pero su rostro se endureció después de ver la expresión seria de Aser. Sabía que Aser rara vez bromeaba sobre este tipo de cosas. Y a juzgar por la situación hasta ahora, lo que dijo Aser, es básicamente la verdad.
Pero aún así, los cuatro todavía no podían creer las palabras de Aser. Después de todo, uno es un asesor científico de Shield, uno es el fundador de Shield, el otro fue testigo de la caída del líder principal de Hydra y el último fue un agente senior de Shield. Pero ahora Aser les dijo que estaban trabajando para una organización tomada por su mayor enemigo. ¿Cómo podrían aceptar fácilmente ese hecho? Mientras todos se preguntaban sobre la veracidad de tales palabras, el pobre Coulson, que también se mostraba escéptico, pensó que era mejor dar un paso atrás un poco y ver cómo se desarrollaría todo, y también poder pensar en cómo informar toda la situación al director Fury. Sé que no me creerás, así que, traje a un viejo conocido para aclarar las cosas. Después de que Aser miró las expresiones de varias personas, también sonrió levemente. Al mismo tiempo, las palabras de Aser terminaron, estallido. El enorme cuerpo de 3 metros de largo de Kyurem apareció frente a todos. Y una niebla helada se extendió por el entorno, si no fuera por el hecho de que estaban en una habitación especial lo suficientemente grande como para acomodar a Kyurem, podría haberse desarrollado una escena muy extraña. ¿Esto, qué es? Es una de mis invocaciones, Kyurem. Aser explicó casualmente y luego les dijo a todos el nombre de Kyurem. Entonces la boca del dragón se abrió y se escupió un cubito de hielo. Oye capitán, ven a encontrarte con tu viejo amigo. Luego, Aser recuperó directamente a Kyurem de regreso al espacio del sistema. Sin decir nada más, el capitán exclamó después de ver al hombre atrapado en el hielo, Bucky. Así es, ese trozo de hielo contenía a Bucky Barnes, el mejor amigo de Steve Rogers, conocido y temido como el Soldado de Invierno, y el hombre que fue golpeado, y luego congelado en un cubo de hielo, por un Kyurem enojado. Dado que la invocación de Aser solo puede convocar a sus Pokémon, para traer a Bucky que todavía estaba en el bolsillo espacial, lo mantuvo congelado y le pidió a Kyurem que lo trajera. Sin embargo, en este punto, Bucky ya no era el Soldado de Invierno que alguna vez fue. Antes de venir aquí, Aser le había pedido a Celebi que usara su poder mental para limpiar el lavado de cerebro, lo que Hydra había hecho en la mente de Bucky. Entonces, estallido. Cuando el bloque de hielo se rompió directamente por el puñetazo de Aser, Bucky, que cayó del cubo de hielo, también miró a su alrededor confundido. Y entonces, su mirada se posó directamente en el Capitán América. Steve. 5 minutos después, Bucky, pensé que estabas muerto. Steve, no sabes las cosas terribles que hice, amigo mío, mirando al capitán y al ex soldado de invierno hablando entre ellos sin darse cuenta de los que miraban. Aser frunció el ceño, estos dos no pueden entender dónde están. Oye, Aser, apuesto a que seguirán hablando durante horas y horas, en ese tiempo tienes que dejarme investigar un poco sobre tu dimensión de bolsillo. Entonces apuesto a que tú también, si sigues diciendo tonterías, le pediré a Celebi que te cuelgue boca abajo mientras dure su mazo. ¿Qué piensas? Cada vez tienes menos sentido del humor, Aser. Mientras Tommy, que parecía tener una fobia a Celebi, honestamente retrocedió, Aser no vio ninguna razón para continuar y permaneció en silencio. Peggy, por otro lado, no podía esperar a que terminara su conversación. Pobre Dios, sintió que si no abría la boca, el novio que acababa de recuperar podría ser secuestrado por este viejo amigo recién descongelado. Aser, ¿quieres decir que a Bucky le lavaron el cerebro todos estos años y que trató de asesinarlo a instancias de Hydra? Peggy, hábilmente cambió el tema en la dirección correcta. Aser finalmente se sintió aliviado después de escuchar esto, porque las cosas finalmente comenzaron a progresar en la dirección que esperaba. Déjalo hablar, mejor escucha de él lo que sucedió. Mi memoria todavía es borrosa, lo que dificulta recordar cosas. Después de recuperarse del control mental, el rostro de Bucky todavía estaba tenso cuando el sujeto era Hydra, pero aún así profundizó a la fuerza en sus recuerdos y comenzó a hablar. En octubre de 1948, volé mi primera misión. Como fue creado para ser el super asesino de Hydra, se puede decir que el trato que recibió de las serpientes fue bastante especial. Pasó décadas congelado, siendo utilizado solo cuando una misión era especial. Debido a esto, los recuerdos de Bucky son intermitentes, y la mayoría, si no todos, sus recuerdos de vigilia son de misiones al servicio de Hydra. Pero aún así, Peggy, cofundadora de Shield, puede deducir muchas cosas de los informes de Bucky. Por lo tanto, su expresión se volvió más y más seria cuanto más escuchaba, porque sabía que lo que Aser había dicho antes era cierto. Shield, que ayudó a crear, ahora podría llamarse una guarida de serpientes. Ahora que el tema de Hydra está claro, Aser interrumpió a Bucky cuando terminó.
Sabía que no podía dejar que Bucky continuara. Si mencionaba el asesinato de Howard Stark, habría un 99% de posibilidades de que estallara una batalla en el acto. Y, por cierto, el propio Acer probablemente elegiría el lado de Tony. El soldado de invierno puede no ser culpable, ya que le lavan el cerebro. Pero Tony no solo era una víctima, era su amigo, y el daño que se causó no se podía revertir. Este incidente también es un punto de inflexión en la trama original, que resultó en la separación de Tony y el capitán, con Tony incapaz de perdonar y Steve incapaz de abandonar a su mejor amigo. Así que en este momento, Acer, creo que es mejor que esta dolorosa verdad, permanecer con un secreto olvidado. Señora Carter, ¿qué piensa hacer? Su mirada se centró en Peggy, quien también respiró hondo en este punto. Si Shield realmente se ha erosionado hasta este punto, entonces solo hay una solución. Peggy miró directamente a Acer, su expresión seria mostraba la determinación y la sabiduría que tiene alguien que pasó décadas en el lado oscuro del mundo. Luego, con voz firme dijo: necesitamos una limpieza completa. En el vasto cosmos, se podían ver enormes naves espaciales a la deriva. Sanctuaris II, nave nodriza de la Orden Negra. La nave personal del titán loco, Thanos. Vestido con una armadura dorada, Thanos caminó lentamente de regreso a su trono mientras limpiaba su espada de doble filo manchada de sangre. Viniendo de otro logro, otro paso hacia su noble objetivo, implacable, imparcial, inevitable. Otro mundo fue conquistado, otra civilización cayó, medio pereció para que los que vivieron pudieran sobrevivir. Sin embargo, Thanos todavía no estaba satisfecho. No importa qué tan rápido conquistara, no podía seguir el ritmo de la reproducción a medida que la vida se multiplicaba, de esa manera, nunca podría realizar su visión. Lord Thanos, sobre las gemas del infinito que nos pidió que investigáramos antes, les trajimos las últimas noticias. Cuando Thanos acababa de sentarse en el trono, se acercó una criatura alienígena, cuya piel gris y apariencia cadavérica te daría pesadillas. Fue uno de los miembros de la Orden Negra, Ebony Maw, hijo de Thanos. Entonces, Maw, dime lo que quiero oír. Dijo Thanos mientras dejaba su espada a un lado. Como era de esperar, es imposible para nosotros romper las defensas místicas de la Tierra. El significado de las palabras de Ebony Maw demostró, claramente el interés de Thanos en la Tierra. El antiguo, junto con sus hechiceros, mantiene una fuerte defensa en todo el planeta. Después de escuchar las palabras de Ebony Maw, la expresión de Thanos permaneció estoica, mostrando que todo lo que se dijo ya lo sabía. Muchas fuerzas en el universo conocen a la Tierra como Midgard de los 9 reinos bajo Asgard, pero pocos sabían que el pequeño planeta azul custodiaba una orden de hechiceros, quienes junto con sus discípulos, formaban una poderosa línea de defensa, garantizando la seguridad a los débiles humanos que viven en el planeta. ¿Cuál es? Pero aún así, Thanos todavía miraba a Ebony Maw. Sabía que si solo se trataba de información que ya conocían, su subordinado no la informaría. Después de todo, la ira de Thanos es conocida en todo el universo. Hemos detectado fluctuaciones de energía en la Tierra, podemos confirmar la presencia de la piedra del espacio en el planeta. Después de escuchar esta noticia, la expresión de Thanos finalmente mostró algo de emoción. Interesante, ¿estás diciendo que antes de que pudiéramos comenzar a planificar, los terrícolas tomaron la iniciativa de tratar de explotar el poder de la gema espacial? De acuerdo con su plan original, Thanos enviaría un subordinado a la Tierra, llevando la gema de la mente, con la intención de controlar a los terrícolas, localizar la gema del espacio y, con la ayuda de su poder, abrir el paso para su ejército, sin pasar por las defensas de la Tierra. Pero ahora, sus planes ni siquiera han comenzado, pero había personas en el planeta que querían hacer uso del poder de la piedra. Exactamente, Lord Thanos. Los ojitos de Ebony Maw se iluminaron por un segundo cuando terminó el informe. Continúe monitoreando cuidadosamente, Ebony Maw. Thanos también habló solemnemente. Una vez que las fluctuaciones de energía de la joya espacial se salgan de control, abra inmediatamente la puerta espacial y hágales saber a los terrícolas las consecuencias de tocar un poder que no les pertenece. Sí, Lord Thanos, pero mi señor, hay una cosa más. Decir. No hace mucho, el rey gigante de hielo Laufey de Jotunheim fue asesinado. El cobarde que sobrevivió lo suficiente, debería haber estado muerto hace mucho tiempo. Thanos evaluó con calma a Laufey y con desdén. Odín hizo esto. No, Laufey murió en la Tierra. Vaya. Después de escuchar estas palabras, se pudo ver un destello de curiosidad en los ojos de Thanos.
El anciano, no, últimamente los señores dimensionales están muy inquietos, ella no debe tener tiempo para preocuparse por esas cosas ahora. Sí, mi señor, y como dices, no fue el anciano quien mató a Lao Fei, sino un terrícola del que no has oído hablar, Lord Thanos, un terrícola que se conoce con el nombre de Acero Axe. Interesante, Thanos dijo casualmente. Parece ser poderoso, incluso incomparable, para ti, mi señor. Ebony Maw no perdió la oportunidad de adular a Thanos, como la buena perra que era, y luego dijo. Pero, se rumorea que mató a Lao Fei de un solo golpe. Vaya. Entonces Thanos también levantó las cejas. ¿Crees que los Chitauri no serán suficientes para tomar la Tierra? Solo estoy siendo cauteloso, Lord Thanos. Agradezco tu precaución, Maw. Thanos se frotó la barbilla y luego sonrió suavemente. En ese caso, entonces ve a Ala. Significar, ve a buscar a Ronan, dile que la gema del espacio está en la Tierra y luego ordénale que envíe su flota de acusadores. ¿Qué pasa si no está de acuerdo? Las palabras se detuvieron abruptamente y todo el espacio del trono permaneció en silencio. Hasta que el silencio fue roto por las tranquilas palabras de Thanos. Él estará de acuerdo. Porque tiene que estar de acuerdo. Al mismo tiempo, el cuartel general de Shield Triskelion. Alexander Pierce sintió que últimamente ha tenido un poco de mala suerte. Como infiltrado que ha alcanzado un estatus de alto rango en el Consejo de Seguridad, casi todas las acciones que ha planeado hasta ahora han tenido éxito. Pero no hace mucho, cometió su primer error. Basado en el proyecto Insight y los cálculos de Zola, determinó que el individuo superpoderoso Acero Axe es una gran amenaza para la organización, por lo que envió al soldado de invierno a colocar explosivos para eliminarlo lo más rápido posible. Pero no esperaba que el soldado de invierno no regresara de la misión. Su decisión condujo directamente a la pérdida de un valioso activo de la organización, lo que fue, sin duda, un gran error. Y lo único que hizo que Pierce se sintiera un poco cómodo es que la otra parte no debería saber que el soldado de invierno fue enviado por Hydra. Pero hoy, Pierce tuvo un mal presentimiento. Nick Fury le pidió que fuera a la oficina para discutir algunos planes secretos y, según la experiencia pasada, debería haber obtenido información muy valiosa. Sin embargo, cuando Pierce entró en la oficina, se quedó atónito. Porque inesperadamente, Nick Fury no estaba solo. Sentada en la silla principal había una mujer, y Pierce, quien fue el exdirector de Shield, ciertamente la conocía. Señorita Peggy, usted, al mirar a Peggy Carter, que había regresado a su juventud, surgió en el corazón de Pierce una mala premonición aún peor. Y por supuesto, Pérfora, me pregunto cuándo. Peggy miró a Pierce, el hombre en el que confiaba lo suficiente como para permitirle convertirse en director de Shield. ¿Cuándo traicionaste a Shield? Después de escuchar las palabras de Peggy, Pierce estaba en estado de shock, incapaz de creer que había estado expuesto. ¿Qué quieres decir, Peggy? No entiendo. Incluso en pánico, Pierce continuó tratando de negarlo. Sí, lo entiendes, Pierce. Al lado, Nick Fury, dijo exudando frialdad en sus palabras, si las miradas pudieran matar, el único ojo de Fury, habría matado a Pierce un buen número de veces. Cuando Coulson informó todo lo que había escuchado en el hospital, Nick Fury realmente quería encontrar un arma e ir tras Pierce. Sin que él lo supiera, Shield estaba completamente comprometido, esto fue simplemente la mayor humillación para él. ¿Cuándo te uniste a Hydra? Después de escuchar el nombre de Hydra, Pierce también entendió que las cosas ya no se podían remediar. Para siempre, señora. Así que no peleó mucho. Desde el principio, fui Hydra. No sé qué te pasó, pero, su expresión cambió lentamente del pánico original a la indiferencia, y el secretario general originalmente digno pareció convertirse en una persona completamente diferente. Ahora no tiene sentido ocultarlo. Le susurró a Peggy. La otra parte descubrió su identidad, pero ¿qué podían hacer? ¿El campo de juego era suyo? La mayoría de los agentes de Shield eran Hydra, sería imposible que Nick Fury y Peggy Carter escaparan vivos de allí. Entonces Pierce también sacó un pequeño dispositivo y presionó directamente. Habrá un incendio accidental hoy, la señora Carter y el director Nick Fury desafortunadamente no podrán escapar, realmente una vergüenza. Después de presionar el botón, Pierce dijo con frialdad. Pero, si estás esperando refuerzos, supongo que no tienes que esperar más, están siendo neutralizados en este momento por el Capitán América. Hubo un sonido repentino, que hizo que el corazón de Pierce se enfriara, y luego inmediatamente giró la cabeza para mirar.
No se sabía cuándo, pero había una persona en la puerta de la oficina, observando cómo se desarrollaba la escena. Aser Oax, Pierce llamó al hombre por su nombre, palabra por palabra. Y en este punto, sabía que un error le costó todo lo que construyó, no solo él, sino toda Hydra dentro de Shield, había sido expuesta. ¿Cómo lo hiciste? Pero no entendía cómo la otra parte conectaba el ataque del soldado con Hydra o cómo descubrió a todos los agentes de Hydra dormidos, porque en todo Shield, los miembros de Hydra representaban la abrumadora mayoría. Es simple. Peggy, dijo con frialdad. Incluidos los agentes de 9º nivel, todos deben someterse a una verificación de identidad en profundidad, evaluación de información y pruebas psicológicas periódicas, para ver si no se han visto comprometidos. Sabiendo qué buscar, no fue tan difícil encontrar los rastros. Todos los proyectos que tenían su dedo en Pierce ahora han sido descontinuados. Hemos comenzado a seleccionar desde las posiciones más bajas, para erradicar todo rastro de Hydra. Los 3 helicarrieres, tu precioso proyecto INSIG. Todo Pierce ha caído al suelo. ¿Qué es la audacia? Eso es audaz. La acción de Peggy ahora básicamente no es diferente a disolver todo Shield y comenzar desde cero. Si fuera Nick Fury, tal decisión solo sucedería si no quedara esperanza, lo que esencialmente le daría tiempo a Hydra para esconderse nuevamente y socavar por completo el poder de Shield, porque eso garantiza que el Consejo no se vería comprometido nuevamente e incluso si no lo fuera en este caso, ya no podrían confiar en él después de un incidente de alta proporción. En la situación actual, el mejor curso de acción sería una purga total, y como cofundadora de Shield y heroína de guerra, Peggy Carter tuvo mucha influencia en todas las esferas del gobierno, incluso en la jubilación. Sus palabras tenían peso, tanto que incluso los militares o el Consejo de Seguridad no tendrían muchas objeciones, y en este punto era crucial actuar con rapidez y garantizar 0 posibilidades de escape para los agentes de Hydra expuestos. ¿Qué hay de ti? ¿Finalmente te has unido a Shield? No me malinterpretes, no estoy interesado en el negocio de Furio Shield ni nada por el estilo, todos tus agentes fueron atendidos por el Capi y Iron Man. Aser negó la pregunta. Solo vine a echar un vistazo y decirles, hay personas con las que no deberías meterte o las consecuencias no serían algo que pudieras manejar. ¿Es realmente por el intento de asesinato? Pierce sonrió amargamente, no esperaba que su único error en tantos años arruinara todos los planes de la organización. Pero en el momento siguiente, la sonrisa irónica en la comisura de su boca instantáneamente se volvió fría. Luego levantó la cabeza y gritó: «¡Salve Hydra!». Mientras gritaba estas palabras, Pierce se puso la corbata en el pecho. Y entonces, estallido. Con una explosión, todo alrededor de Pierce explotó en pedazos. Por supuesto, Aser nunca se vería herido por este nivel de explosión, pero algo parecía estar mal. ¿Se suicidó de manera tan decisiva? Sin discurso, sin promesas de que sería vengado, sin pelea, Pierce ni siquiera trató de maximizar el daño de la explosión. Aser no dudaba de la locura de un líder de Hydra, pero aún sentía algo extraño. Señorita Peggy, directora Fury. El Dr. Selvig ha sido capturado por Hydra, él y el Tesseracto han sido transferidos a un lugar desconocido. Pronto, las palabras de Coulson, que acababa de llegar, aclararon la sensación de confusión que Aser sintió antes. El Tesseracto. Tan pronto como escuchó ese nombre, Aser lo supo de inmediato. ¿Tesseracto? Sin necesidad de que Nick Fury se lo explicara, Peggy se puso de pie en el momento en que escuchó el nombre. Nick Fury. Casi gritando, miró a Fury. Recuerdo haber dicho que nunca intentara convertir esa cosa en un arma, sería mejor si se quedara en el fondo del mar. Como alguien que fue testigo de las consecuencias generadas por el poder del cubo durante la Segunda Guerra Mundial, Peggy sabía bien que era un poder que los humanos no debían tocar. El cubo era indudablemente poderoso pero muy volátil. Perseguir un poder incontrolable solo llevaría a la humanidad a la autodestrucción. Entonces, más tarde, cuando Steve desapareció y se recuperó el cubo, Peggy y Howard se encargaron de mantenerlo oculto y seguro. También prohibieron cualquier programa de investigación de armas que utilizara la energía del artefacto, excepto el propio Howard, que basó su reactor en el Tesseracto. Los tiempos son diferentes, Peggy, el Consejo y yo estamos de acuerdo en que la velocidad del desarrollo humano ya no es suficiente para nuestra supervivencia, por eso recurrimos al Tesseracto. Nick Fury mostró un rastro de amargura en este momento.
En manos de poderosas civilizaciones alienígenas e individuos superpoderosos, sin la fuerza correspondiente, simplemente no tenemos derecho a vivir libremente. Cuando Nick Fury dijo esto, no pudo evitar mirar a Acer, que todavía estaba en la puerta. Acer no se enojó, porque sabía que casi todo, si no todo, lo que dijo Fury, estaba relacionado con él de alguna manera. La mayor causa quizás sea la fuerza de disuasión que mostró, junto con la invasión de los gigantes de hielo y la llegada de los asgardianos, todo lo cual aumentó la sensación de crisis por parte del Consejo de Seguridad, y como dicen, un animal acorralado huye o busca medios para defenderse, huir en este caso no era una opción. Coulson, ¿puedes averiguar dónde se llevó el Tesseracto? No hay forma de averiguarlo, señorita Peggy. Nuestro sistema de inteligencia ha sido tan corroído por Hydra, y casi toda la información a la que tenemos acceso ha sido manipulada, ni siquiera podemos determinar cuándo se tomó el cubo. Coulson dijo solemnemente. En este punto, las cosas cayeron en un callejón sin salida. Mierda, deben haber llevado el cubo de regreso a su base principal. Nick Fury golpeó la mesa con fuerza, casi haciendo sangrar sus manos. Debido a que sabía que el cuartel general de Hydra debía estar muy bien escondido, con Pierce muerto, era básicamente imposible encontrarlo ahora. Sé dónde está su base principal. ¿Qué? Al ver a Acer apoyado contra la puerta, hablando casualmente, Nick Fury y Peggy estaban muy confundidos. Sokovia. Acer dijo muy casualmente. Su base principal está en Sokovia. Sokovia, escondida en medio de un denso bosque. Se ubicó un edificio, que parecía mezclarse con el entorno, casi invisible desde lejos, pero si alguien se acercaba, podía ver una marca de una calavera con tentáculos en las puertas blindadas de la fortaleza. En este lugar desolado estaba la principal base de investigación avanzada de Hydra. Dentro del salón principal, un hombre calvo observaba cuidadosamente la situación en el laboratorio a través del sistema de seguridad. Fue uno de los principales líderes de Hydra, el Barón Strucker. Barón, hemos perdido a Pierce y todas las semillas plantadas dentro de Shield. En este momento, un miembro de Hydra estaba informando, y se podía ver un rastro de disgusto en el rostro de Strucker después de escuchar. Entonces finalmente se ha descubierto. Parecía haberlo esperado. Era una posibilidad. Después de robar el Tesseracto de Shield, no pasaría mucho tiempo antes de que se descubriera algo. Después de todo, Fury era conocido por su paranoia y fanáticos del control. Poder eliminar decisivamente todas nuestras semillas. Nick Fury realmente es un tipo despiadado. Sin embargo, aunque es lamentable que los esfuerzos de tantos años se hayan arruinado, el Barón Strucker no estaba demasiado preocupado por eso. Porque, su rama de Hydra ya no necesitaba las semillas disfrazadas que se estaban infiltrando en Shield y el ejército. Pero, su sacrificio valió la pena. Mirando el cubo, en el laboratorio, que emitía una cantidad absurda de energía, todo debido a la investigación del Dr. Selvig, Strucker realmente sintió que valía la pena, el poder que pronto lograrían, valía la pena algunos sacrificios. Corta una cabeza y dos crecerán del lugar. Cuando completemos la investigación sobre el Tesseracto, tendremos suficiente poder, y luego limpiaremos este mundo sucio y estableceremos un nuevo orden. Abrió los brazos, como si diera la bienvenida al futuro por venir. Y entonces, estallido. Con un ruido tremendo, el Barón Strucker, que no tenía nada a lo que agarrarse, cayó al suelo algo desorientado. ¿Qué pasó? Rápidamente se levantó del suelo y preguntó enojado. Shield, hemos sido bombardeados, están invadiendo la base. Los soldados de Hydra que estaban a cargo de custodiar la entrada se posicionaron y se prepararon para el inminente combate. Shield. Así que el Barón Strucker se horrorizó cuando escuchó. ¿Cómo logró Shield encontrarlo? Se aseguró de que todas las pistas estuvieran despejadas. Pero no tuvo mucho tiempo para pensar en ello. Todos los soldados en sus puestos, prepárense para el combate, ganen el mayor tiempo posible, el equipo de investigación se retire, preparen el cubo para el transporte inmediato. Recuperándose del estallido inicial, Strucker dio órdenes a todos en la base, mostrando sus habilidades de liderazgo. También se preparó para salir de la base con el equipo de investigación. Con una gran cantidad de armamento y soldados de élite de Hydra en esta base, el Barón Strucker no tenía dudas de que incluso Shield, con todo su poder intacto, no podría atravesar sus defensas en poco tiempo. Entonces tendría tiempo suficiente para escapar. Pero, lo siento, Barón, me temo que no podremos retrasar la retirada. El pobre soldado que vino a informar de la situación parecía haber perdido toda fuerza, incluida la voluntad de luchar. ¿Qué?
Después de escuchar esto, Strucker dio un paso adelante y accedió al sistema de seguridad de la base, y tan pronto como vio la situación en la que se encontraba la base, su rostro se puso pálido de inmediato. En medio del bosque, soldados de ambos bandos se enfrentaron. Estallido. Se podían escuchar explosiones por todos lados, las armas en manos de los soldados de Hydra arrojaban furiosas lenguas de fuego, mientras que los agentes y soldados del otro lado respondían con fuego pesado. Pero el punto clave no se trata de soldados ordinarios. Porque en el campo de batalla, hubo individuos que alteraron la balanza a favor de los atacantes. Se podía ver a un hombre alto con un llamativo uniforme corriendo locamente por el campo de batalla, incomparable. El punto más atractivo de él era su escudo, que parecía desconocer las leyes de la física. Cada vez que se lanzaba caían algunos soldados de Hydra. El hombre en cuestión no necesitaba presentación, era el mayor enemigo de Hydra. Steve Rogers, el Capitán América. En el aire, un borrón rojo disparó rayos de energía en todas direcciones. Era Tony Stark, de Iron Man. También había un gigante verde, que estaba atropellando todo a su paso, nada menos que el increíble Hulk. Aunque Clint Barton y Natasha Romanoff, la Viuda Negra, también estaba haciendo su parte, derribando a una cantidad increíble de enemigos a pesar de que eran los más comunes del grupo. Se podría decir que esta fue la primera presentación del equipo que Fury quería armar, los Vengadores. Como parte de la organización que comandaba todos los planes secretos de S.H.I.E.L.D., Barón Strucker, supe tan pronto como vi que estas personas eran candidatas para la iniciativa de los Vengadores, por separado ya representaban una gran amenaza, juntas el resultado se podía ver muy adelante. Sin embargo, aún había más en esto. Porque aunque el grupo de superhumanos en el frente estaba causando un caos masivo en la batalla, no eran el punto más llamativo de toda la situación. Porque había un ser cuya velocidad y poder destructivo en el campo de batalla era comparable al de los propios Vengadores. ¿Esos, qué es? Mirando a los tres monstruos, que rodeaban la base desde casi todas las direcciones, el Barón Strucker perdió la capacidad de hablar por un momento. Al sur, un dragón serpentino, oscuro como la noche, disparaba rayos de energía, convirtiendo todo lo que golpeaba en polvo. Hacia el oeste, el dragón occidental, rodeado de niebla blanca, caminaba lentamente con cada paso que daba. El suelo estaba congelado junto con todo lo que lo rodeaba, sin distinción. Al este, el enorme monstruo rojo parecido a un dinosaurio creó fisuras y arrojó lava del suelo, creando un rastro de destrucción donde quiera que pasaba. No hubo otras tropas involucradas. Estos tres monstruos solos casi destruyeron toda la línea de defensa de Hydra. Y en el cielo, mirando a los tres monstruos gigantes, una figura flotaba tranquilamente. Aseroax, después de ver la velocidad a la que avanzaban las tres bestias, el Barón Strucker entendió que las palabras del soldado de antes no estaban equivocadas. A esta velocidad, es simplemente imposible para ellos evacuar antes de que la base se derrumbe. Al ver cómo se desarrollaba todo, la expresión del Barón Strucker cambió, y luego se dio la vuelta y caminó hacia el laboratorio. Fue en este momento que Tony, que estaba lanzando soldados de Hydra desde el cielo con su Mark VI, dejó de moverse. Hola, chicos. Al ver que las criaturas de Acer superaban con creces su velocidad de avance, Tony dejó escapar un suspiro de impotencia. Aunque Acer es mi amigo, todavía tengo que decir, parecemos personajes secundarios en la película, lo cual no es genial. Frente al poder de las invocaciones de Acer, los llamados Vengadores recién formados eran más como un equipo de apoyo, personajes secundarios. Quizás el único que realmente podría hacer algo sería Hulk, preferiblemente un Hulk muy enojado. Hulk, aplasta. Hulk, que acababa de aplastar un tanque, miró hacia Rayquaza. La batalla que los dos libraron aún estaba fresca en la mente del gigante Esmeralda. Stark, dijiste personajes secundarios. Barton, por otro lado, sacó una flecha y disparó, eliminando a otro soldado. Siendo que no estamos interpretando personajes secundarios, estamos apoyando al villano. Después de escuchar las palabras de Aukeye, los Vengadores restantes miraron las escenas de batalla circundantes y luego no pudieron decir nada por un momento. Porque ahora la escena de destrucción unilateral se parecía mucho a una escena de una película de monstruos, en la que eran los secuaces del villano que controla a los monstruos gigantes, mientras que esos soldados de Hydra derribados serían los ciudadanos inocentes aplastados en el camino, o el ejército que no puede detener el avance de las criaturas. Así que estos son nosotros, en comparación con la ridícula discusión. Del lado de los Vengadores, Nick Fury, que seguía la batalla desde un Jet, tenía una expresión complicada.
Antes de venir aquí, le pidió a Natasha que se reuniera y convenciera al Dr. Banner que se escondía, formando finalmente los Vengadores, pero ahora parece que todavía están muy lejos del poder que ejerce Aser. ¿Es por eso que siempre quisiste crear a los Vengadores y reiniciaste la investigación sobre el Tesseracto? Junto a Nick Fury, Peggy comentó. Su mirada no abandonó a los 3 gigantes que Aser comandaba, excepto a Kyurem, a quien había conocido antes. Para los 2 restantes era la primera vez que los veía. Para que pueda entender un poco sobre los motivos de Fury. Es incontrolable y extremadamente poderoso, y se está volviendo más fuerte. No le guardo mala voluntad, pero, ya sabes, la línea entre amigos y enemigos puede ser muy delgada a veces. Nick Fury dijo con calma. Tal como dijo, no tenía malicia hacia Aser, e incluso él sabía que su existencia era beneficiosa para el mundo en la mayoría de los casos. Pero de la misma manera que tiene planes para cada miembro de los Vengadores en caso de que se salgan de control, también tenía planes para lidiar con Aser, aunque ahora la mayoría de los planes no se mantienen al día con la fuerza que está mostrando actualmente, ni siquiera es un problema personal, además de que Fury es extremadamente paranoico, es parte del trabajo. Entonces, incluso ahora, sabiendo que todos los planes con respecto al cubo fueron influenciados por Hydra, Nick Fury no se arrepintió. Probablemente tengas razón, Peggy miró la situación de batalla a continuación y luego asintió levemente. Pero Fury, lo olvidaste. Un aliado poderoso sigue siendo un aliado, pero sus acciones pueden convertirlo en un enemigo. Está de nuestro lado, ayudó a Steve, me ayudó a mí y Tony es su amigo. Peggy miró a Nick Fury con seriedad. Podía entender los motivos de Nick Fury, pero no podía estar de acuerdo. También sabía que no podía cambiar de opinión a Nick Fury. Entonces, no creo que seas apto para ser director de S.H.I.E.L.D., Fury. Después de reconstruir S.H.I.E.L.D., regresa al rango de oficial superior del servicio secreto. Dijo en voz baja. Nick Fury se quedó en silencio por un momento, antes de responder. Sí, señora. Las tropas militares con las que contactaste, déjalas prepararse para retirarse, este lado básicamente se ha resuelto. Peggy originalmente planeó continuar hablando, pero a la mitad de sus palabras, su expresión cambió. Porque de repente, vio en el techo de la base, un pilar de luz azul brillante. Eso fue, a través de la transmisión satelital, los 2 vieron rápidamente la fuente del pilar de luz. En el techo, el barón Strucker estaba jugando con una máquina, que estaba dirigiendo una gran cantidad de energía hacia el Tesseracto. Eso es un amplificador de rayos gamma. Nick Fury lo reconoció, fue uno de los dispositivos inventados por Bruce Banner, durante su tiempo con el ejército. El dispositivo era capaz de liberar ondas gamma concentradas que desestabilizan todo lo que tocan, especialmente los campos de energía. Así que, entendía las intenciones del varón. Quiere detonar la energía contenida en el Tesseracto, quiere morir y llevarnos con él. Este hombre es un idiota, ¿verdad? En el campo de batalla, Aser, que solo estaba mirando, también entendió los planes de Strucker después de ver esta escena. Puede que otros no lo sepan, pero él lo sabe. El cubo en sí es solo una cáscara, lo que es realmente valioso y lo que contiene, una de las gemas del infinito, la gema del espacio. Como un grupo infinito de poderes que sostienen el universo, es realmente muy difícil destruir la joya. Pero, los rayos gamma definitivamente pueden hacerte más activo. Hacer que la gema espacial sea más activa, significa, estallido. Cuando el pilar de luz se elevó hacia el cielo, Aser vio que las nubes se dispersaban por la energía liberada. Y en el vacío de las nubes, un portal espacial se abrió lentamente. Y al otro lado del portal, una gran cantidad de barcos parecían estar esperando durante mucho tiempo. Al mando de los barcos, se podían ver 2 figuras. Codicia, conflicto. Los débiles no conocen sus límites. Ebony Maw, a la izquierda, susurró. ¿Qué especie tan ridícula, no? Mientras que a la derecha, estaba el que dijo las palabras anteriores, un hombre alto con piel azul y líneas oscuras en el rostro, que llevaba un martillo de guerra. Él es Ronan, el acusador, miembro del Imperio Cree y comandante del Darkaster. De acuerdo con el acuerdo, solo enviaré 1/10 parte de mis tropas a la batalla. Ignoró el desprecio de Ebony Maw por los terrícolas, pero miró el planeta al otro lado del portal, con algo de resentimiento en sus ojos. Al ver la expresión de Ronan, Ebony Maw no pudo evitar sentirse desdeñosa. Sabía que los Kree parecían haber sufrido muchas pérdidas a manos de un Terran, pero no esperaba que el acusador reaccionara de esta manera. Lord Thanos ve valor en Ronan, pero ahora parece que está sobrevalorado.
Después de tener estos pensamientos, Ebony Maw también ignoró a Ronan. Señalando el planeta azul que tenía delante, el alienígena esquelético ordenó: ataque. Cuando numerosas naves alienígenas comenzaron a abandonar el portal, poblando densamente el cielo, hicieron que las dos fuerzas de abajo dejaran de luchar. El barón Strucker estaba, naturalmente, confundido. Originalmente estaba listo para destruir el Tesseracto y llevarse a todos con él a la tumba. Los Vengadores también estaban confundidos. La pelea original fue contra Hydra. ¿Cómo se convirtió esto en una invasión alienígena? ¿Qué estaba pasando aquí? Nick Fury y Peggy Carter también están confundidos. Estaban a punto de ganar, pero de repente la situación se salió completamente de control. En la audiencia, el único que no estaba confundido era Acer. En comparación con estar confundido, la emoción en su mente era sorpresa. No debería haberse detenido la invasión Chitauri, y ya que Loki no fingió su muerte. Incluso si sucediera, ¿no debería ser la invasión en Nueva York? ¿Por qué fue transferida a Sokovia? Es más importante, porque, además de los Chitauri, los Kree también están involucrados. Mirando a las tropas biomecánicas de Chitauri, mezcladas con soldados Kree, Acer no pudo evitar que se formaran preguntas en su mente. Ahora, la trama, completamente desviado de sus expectativas. En una era de información, las noticias casi no tardan en difundirse. E incluso el Consejo de Seguridad no puede controlar completamente a los medios de comunicación, y mucho menos encubrir algo de esta magnitud. No pasó mucho tiempo, y pronto la gente de casi todo el mundo descubrió lo que estaba sucediendo en Sokovia. La caótica batalla de abajo cesó por completo en este momento. En el cielo, monstruos gigantescos y semimecánicos continuaron perforando el pasaje espacial, criaturas similares a los mosasaurios, verdaderos leviatanes. En el suelo, un grupo de soldados biomecánicos aterrizó, su horrible armadura fusionada con sus cuerpos cubrió su piel de reptil, amalgamas repugnantes de metal y carne. Rugido seguido de un rugido, las tropas invasoras comenzaron a avanzar en frenesí. Frente a la amenaza alienígena que se avecinaba, no había más Shield o Hydra. Solo había terrícolas, y todos igualmente débiles. La diferencia absoluta de nivel tecnológico hizo que el combate fuera unilateral, muy similar a las primeras colonizaciones. Los disparos de armas pesadas que realmente causaron daño golpearon a un número limitado de invasores terrestres, que se multiplicaron cada minuto como langostas, mientras que los leviatanes en el cielo apenas sintieron el daño, a lo sumo, crearon una brecha en la armadura de los monstruos. Supresión absoluta del cielo y la tierra, esta batalla no era algo que la humanidad pudiera enfrentar sola. Estos monstruos, nuestros soldados, ¿se va a acabar la tierra? Conversaciones similares se podían escuchar en casi todas partes del mundo. Entre la gente común que no pudo participar en la batalla de Sokovia, pero que vio toda la situación en la televisión, se extendió una ola de pánico. Porque incluso la persona más estúpida sabía, si Sokovia cae, estos monstruos alienígenas seguirán avanzando hasta que todo el planeta caiga. No. No te rindas, la batalla no ha terminado, todavía tenemos a los superhéroes. En este momento, lo único que mantiene a estas personas bajo control es el hecho de que el campo de batalla no es completamente unilateral en el sentido general. A diferencia de los soldados ordinarios, los héroes aún mantenían resistencia. En el campo de batalla donde se encuentran los miembros de los Vengadores, se acumularon montones de cuerpos, incluso en un número abrumadoramente menor, no se podía subestimar el daño causado a los invasores. En particular, Hulk y Tony causaron daños masivos, el cada vez más enojado Hulk era como una apisonadora, aplastando todo a su paso, ya fueran tropas terrestres o leviatanes. Tony por otro lado también causó mucho daño, sin embargo, usando movimientos mucho más estratégicos. Oh, Dios mío. Es el Capitán América. Está vivo. Ese es Hulk. En realidad está luchando contra criaturas alienígenas, Dios. Aplastó al monstruo volador con un solo golpe. Iron Man, acaba con estos monstruos. El significado de superhéroes se refleja aquí, cuando en situaciones que el sentido común no puede resolver, los superhéroes se convierten en la esperanza de la gente común. Pero, estallido. Una explosión de energía derribó a un soldado enemigo. Tony estaba cada vez más presionado. Jarvis, escanea la situación en el campo de batalla. Señor, la cantidad de enemigos en el campo de batalla ahora es más de 10 veces mayor que la de nuestro lado, y sigue aumentando a gran velocidad. 10, chicos, esto no es bueno. Tony se volvió para mirar la nube de enemigos que oscurecía el cielo.
Incluso Tony Stark, que siempre tiene confianza, siempre hace bromas, sabe que es casi imposible ganar una guerra en la que los enemigos los superan en número en más de 10 veces, más aún si ese número sigue aumentando. Si el otro lado continúa enviando tropas, en unos pocos minutos como máximo, la disparidad de fuerza en el campo de batalla alcanzará un punto crítico. Espera, ¿y Aser, qué está haciendo? Fue en este momento que Tony notó que Aser, que se suponía que debía estar cubriendo 3 direcciones diferentes con su convocatoria, desapareció repentinamente en algún momento. Al mismo tiempo que Tony se dio cuenta, Nick Fury y Peggy también notaron la ausencia de Aser en la batalla. ¿A dónde fue? Al observar la situación en el campo de batalla, el corazón de Peggy se llenó de ansiedad. Pidió al Consejo de Seguridad que envíe refuerzos militares y evacúe a la gente de Sokovia, pero los refuerzos tardarán en llegar. Ella puede ver que el poder de combate de los Vengadores es el escudo humano más fuerte en el campo de batalla actual, pero incluso ellos no pueden resistir por mucho tiempo. En tales circunstancias, Aser, que tiene mucho más poder que los Vengadores, desapareció repentinamente, lo que naturalmente infundió miedo en los corazones de Peggy y Fury. Especialmente el rey de las conspiraciones, que no puede evitar especular maliciosamente. Aser no podría haber visto la situación y huyó, ¿verdad? Él está allí. Mientras los dos buscaban dónde estaba Aser, Coulson, quien era responsable de pilotar el Kingjet, de repente señaló no muy lejos. Después de escuchar esto, los dos dieron la vuelta y descubrieron dónde estaba la figura de Aser. Estallido. Con un movimiento casual de su mano, un hiperbeam de más de 1 metro de grosor salió disparado y, como un sable de luz, cortó fácilmente a un leviatán por la mitad. Entonces Ace una vez más se acercó a los soldados enemigos, que lo rodearon. Zumbido. Y una devastadora ola de energía psiónica se extendió, inmovilizando a un grupo de enemigos y pronto, bajo la presión, sus cuerpos comenzaron a desmoronarse, directamente aplastados, como chatarra. Aser mató fácilmente a más de la mitad de los soldados Chitauri que lo rodeaban y luego voló hacia el Kingjet. El pueblo Chitauri todavía es débil, si no fuera por la ineficiencia de las armas convencionales, esta batalla habría tomado un camino diferente. Aser todavía estaba murmurando en este punto. Digno de ser una de las razas desechables bajo Thanos, el poder de combate individual de los Chitauri está muy lejos de razas como los gigantes de hielo. ¿Chitauri? Peggy no escuchó todas las palabras con claridad, pero podía escuchar la palabra Chitauri en medio de los murmullos. ¿Conoces el origen de estos monstruos? Nick Fury también preguntó directamente. Oh. Sí, el ejército al que nos enfrentamos está formado por 2 razas, los monstruos mecanizados, se llaman Chitauri. Aser señaló y dijo. Son una raza de guerra notoria en el universo, sirven bajo la Orden Negra, comandada por el tirano conocido como Thanos, el Titán Loco. En cuanto a la otra raza, el director Fury debería conocerlos mejor que yo. Su mirada se posó en Nick Fury, cuya expresión era muy seria. Los Kree, vinieron a la Tierra en el pasado, he tratado con ellos antes. Mientras hablaba, también miró a los soldados Kree que eran pequeños en número pero muy superiores a los Chitauri en combate individual. Aser, ¿tienes alguna manera? Al escuchar los secretos revelados sobre los alienígenas, Peggy supo que ahora no era el momento de hacer preguntas. Primero tienen que descubrir los puntos débiles del enemigo para tener alguna posibilidad de ganar esta batalla. Por supuesto que hay una manera. Aser, por otro lado, se encogió de hombros y luego le dio a Nick Fury una mirada astuta. ¿Qué estás esperando? Haz tu llamada, sacudamos un poco las cosas. Haz la llamada y sacudamos las cosas, Fury. Lo que dijo Aser se refería lógicamente a la vieja amiga de Fury, y la razón original que lo llevó a crear la iniciativa de los Vengadores, Carol Danvers, Capitana Marvel. Sin duda uno de los héroes más poderosos de la Tierra, junto a pesos pesados como Hulk y Thor. Hace más de 20 años, ella sola repelió un ataque de una flota Kree, pero luego abandonó la Tierra para encontrar un nuevo hogar para los Skrulls que escaparon. Según la trama, dejó un pequeño localizador en manos de Nick Fury, capaz de contactarla en caso de emergencia. Aser no entendió la confianza de Nick Fury en no llamarla, dada la abrumadora cantidad de enemigos. Estos Kree y Chitauri no están aquí para el turismo interestelar. Sus flotas planetarias han llegado a la puerta, queriendo nada más que la conquista y la aniquilación de la humanidad, y todavía no ha visto una razón para llamar al Capitán Marvel. ¿Busca personas? ¿De qué estás hablando? Sin embargo, Aser no esperaba la respuesta que Nick Fury le dio después de escuchar sus palabras.
De hecho, traté con los Kree, vinieron a la Tierra hace 20 años y mataron a varios de mis subordinados y superiores. Pero cuando tratamos de encontrarlos, no pudimos, misteriosamente abandonaron la Tierra. Los ojos de Nick Fury mostraban odio puro mientras hablaba sobre el pasado. Los Kree mataron a sus subordinados, mostrando una fuerza que era completamente incapaz de contrarrestar, y ese poder es la fuente de su paranoia actual contra los seres mejorados. Entonces Acer también estaba atónito, en este momento. Al principio, incluso pensó que Nick Fury estaba mintiendo, pero pensando mejor, al ver la ira en los ojos de Fury, un raro momento en el que el hombre perdió el control de sus emociones, Acer juzgó la situación y estaba seguro, en esta situación, Nick Fury no podría estar mintiendo sobre el asunto. En otras palabras, él, ¿no conoció al capitán? Entonces, ¿cómo perdió el ojo? Después de comprender este hecho, Acer también se quedó sin palabras por un momento. Esta no es la primera vez. Se han producido varios pequeños cambios en la trama original, un buen ejemplo son los X-Mans que parecen no haber luchado contra el apocalipsis. Por alguna razón desconocida, algunos pequeños detalles están cambiando, aunque la situación general sigue siendo la misma. Acer, el buscapersonas, ¿cuál es el significado? En este momento, Nick Fury todavía estaba muy desconcertado por las palabras, dijo Acer. No, nada, debes haber escuchado mal. Acer, por otro lado, cambió de tema casualmente, dejando a Nick Fury con una mirada sospechosa, y se dirigió a Peggy. Originalmente pensó en demoler a los Chitauri y Kree directamente, después de llamar al Capitán Marvel, lo que le debería algo de atención al loco espacial detrás del ataque. Pero ahora está claro que este plan ya no es viable. Ante el número abrumadoramente mayor de tropas en comparación con la batalla de Nueva York en la historia original, junto con la falta de Thor, una de las principales fuerzas de combate de los Vengadores, Acer puede estar seguro. Si no usa todo su poder, la Tierra puede ser destruida. Entonces, deja que todos tus soldados se retiren. ¿Qué es? Después de escuchar las palabras de Acer, Peggy no podía entender lo que estaba planeando. Dentro de un radio de 200 millas alrededor de la puerta espacial, todos los soldados comunes se han retirado, déjenlos lidiar con los rezagados. También pídeles a los Vengadores que vengan a mí, tengo un plan. Acer explicó de manera algo vaga, lo que dificultó mucho que Peggy anticipara lo que iba a hacer. Pero, ella era una soldado que había luchado en la guerra y sabía la situación crítica en la que se encontraba el campo de batalla. El problema ahora no estaba en las decenas de miles de enemigos que tenía delante, sino en la puerta espacial, constantemente traía más tropas. Mientras la puerta espacial no esté cerrada, no importa cuántos enemigos maten, será en vano. Haz lo que te digo. De lo contrario, no garantizo la seguridad de sus vidas. En este punto, Acer no tenía intención de dar más explicaciones, porque ya había visto que los Chitauri que aterrizaron cerca de la base de Hydra básicamente habían matado a todas las serpientes restantes, y ahora se dirigían hacia el Tesseracto que continúa emitiendo el rayo y la energía, que mantenía el portal abierto. Después de que cayeron las palabras, se dio la vuelta y voló a una velocidad increíble, regresando al recinto de batalla. Haz lo que él dice. Después de ver a Acer irse, la expresión de Peggy cambió, y luego dio la orden, bajo la expresión consternada de Nick Fury. Deja que los soldados se retiren del campo de batalla principal, quiero que se concentren y eviten que los enemigos se extiendan más allá del perímetro, no podemos dejar escapar a ningún enemigo. Nosotros también nos retiramos. Señorita Peggy. Nick Fury finalmente intervino. Para él, este tipo de orden, que pone todas las fichas en una persona, es extremadamente peligrosa. Es solo que, sin embargo, tan pronto como salieron sus palabras, la escena que sucedió en la distancia hizo que sus palabras se atascaran en su garganta. ¿Qué? Vio la figura de Acer, flotando no muy lejos de la puerta espacial, los soldados Chitauri que lo vieron corrieron hacia ella furiosamente. Pero frente al incalculable enjambre de enemigos, Acer solo agitó la mano. Vete. Biri. Y rugido. 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 Al mismo tiempo que terminaron las palabras, poderosos rugidos se extendieron por todo el campo de batalla. Los soldados Chitauri ni siquiera se acercaron lo suficiente, y la enorme figura de Rayquaza apareció junto a Acer, llevando un poderoso Hyper Beam, que atravesó la nube de enemigos en el frente, convirtiendo a todos en polvo cómico. Unos segundos después, Groudon también apareció. Estallido.
Con solo un paso, los soldados Chitauri cercanos fueron reducidos a cenizas por la lava humeante que se filtraba por las fisuras en el suelo. Rugido, la figura de Kyuren flotaba no muy lejos de Aser. La niebla blanca liberada de su cuerpo se extendió por toda el área circundante. El pobre Leviatán que se acercaba, tan pronto como entró en la niebla, comenzó a congelarse y terminó colapsando en el suelo, emitiendo un rugido de dolor. Al mismo tiempo, los dos pequeños, Victini y Celebi, aparecieron en sus tronos, respectivamente el hombro derecho y el hombro izquierdo de Aser. Zumbido. Sus ojos de repente brillaron azules al mismo tiempo, liberando una ola de presión psiónica, lo que provocó que todos los soldados Chitauri dentro de un radio de 50 millas colapsaran en el suelo. En este momento, el campo de batalla, originalmente dominado por la superioridad absoluta de la legión alienígena, cambió por completo a favor de los terrícolas. A medida que el ejército se retiraba gradualmente del centro de la batalla, el área afectada por los Pokémon de Aser se destacó en la transmisión como el foco principal. Es el dragón. Es el dragón negro que apareció en Manhattan. ¿Qué es ese rojo? ¿Godzilla? Dios mío, ese monstruo gris da mucho miedo, ¿no? Son tan fuertes. Los alienígenas son tan frágiles como hormigas, frente a ellos. La mayoría de las personas que miraban quedaron impresionadas por la apariencia poderosa e intimidante de los tres Pokémon gigantes, mientras que un pequeño número de espectadores más atentos notaron la figura de dos pequeños monstruos sobre los hombros del hombre. Ardilla. Y. ¿Un hada? ¿Es este tipo el dueño de estas criaturas? ¿Alguien puede ver su rostro? No puedo ver con claridad. Yo también. ¿No hay alguna manera de mejorar un poco más la transmisión? Creo que es igual que el Capitán América, también debe ser un superhéroe, está aquí para salvar el mundo. No, las tropas han comenzado a retirarse. ¿Qué están haciendo? ¿Dándose por vencidos? ¿O va a luchar contra estos monstruos alienígenas, solo? Mientras la transmisión aún estaba en curso, una acalorada discusión sobre la identidad de Aser se extendió por internet, en gran parte por la apariencia de Aser, que de alguna manera estaba oculta en el vídeo. Aser, ¿qué estás planeando? En ese momento, Tony voló al lado de Aser, justo después de derribar a otro grupo de soldados Chitauri, con los disparos de sus repulsores. No muy lejos, otros dos vengadores que no tenían la capacidad de volar, estaban matando todo el camino hacia los dos, para reagruparse. Escuché que tienes un plan. Tony lo miró, y Aser señaló directamente al portal en el cielo distante. ¿Viste eso? Tony, por supuesto, asintió. Cierra y ganaremos. Oye, hermano, por supuesto que lo sé. Tony no pudo evitar preguntarle a Aser, ¿no los estaba tratando como idiotas? ¿Quién no sabía que cerrar el portal era el mayor requisito para la victoria? Todos pueden ver que la única razón por la que aún podían enfrentarse al ejército alienígena era porque había un único punto de llegada para las fuerzas enemigas, que es el portal espacial, abierto por el Tesseracto. Mientras puedan cerrar el portal, aunque todavía quedan muchas tropas alienígenas y sigue siendo difícil resolverlas, es posible ganar. Pero el quid de la cuestión es que el enemigo también lo sabe. ¿Hay alguna manera de enviarnos allí? Mirando a la densa multitud de soldados Chitauri y leviatanes que rodeaban la base de Hydra debajo del portal, junto con la flota Kree, uno podría imaginar la dificultad de cruzar este mar de enemigos y llegar al cubo, momento en el que escuchando a Aser, Tony terminó creando algunas expectativas. ¿Realmente había una manera de enviarlos allí? Está claro. Aser asintió. Dime, ¿cuál es tu plan? Es simple. Entonces Aser expuso su plan con cara seria. Mataré a todos los enemigos. Entonces destruirás el emisor de rayos gamma y cerrarás el portal. ¿Qué? Incluso el genio cerebro de Tony necesitó unos segundos para procesar después de escuchar el supuesto plan de Aser. ¿Escuché mal? Es una broma, ¿verdad? La expresión de Tony se volvió extremadamente seria en este momento. El plan de Aser era en realidad una oración, sin estrategia, solo matar a todos los enemigos. En resumen, de lo contrario, el plan de Aser era básicamente el enemigo es todo mío, ve y cierra el portal. Tony no podía creer tales tonterías. A pesar de que sabía que Aser era muy fuerte y que sus bestias convocadas podían aplastar a los Vengadores actuales en cualquier momento, al menos después de ver la capacidad de Celebi para rejuvenecer a Paddy, el propio Tony se dio cuenta de que la armadura anti-Celebi que había desarrollado realmente no sería de mucha utilidad, considerando que Celebi era principalmente el apoyo del grupo.
Aún así, Tony no creía que Aser pudiera cambiar toda la situación de guerra por sí mismo. ¿Cuántos enemigos hay en el lado del portal? ¿8.000, 10.000 o 20.000? No. El número de enemigos allí y la densidad de batallas simplemente no están en el mismo orden de magnitud que en cualquier otro lugar del campo de batalla. Como el lugar más cercano al portal, donde constantemente salían más tropas, sería casi imposible eliminarlas de manera lo suficientemente eficiente como para tener realmente algún efecto, ya que los enemigos que salían del portal parecían interminables. Entonces, incluso con Aser y sus animales convocados, Tony definitivamente no creía que pudiera durar mucho bajo este ataque continuo de un mar de enemigos de tal magnitud. Ahora no es el momento de ser un héroe. Tony, que conocía muy bien a Aser, sintió que no parecía estar bromeando. Soy diferente a ti, Tony, no me gusta jugar al héroe. Aser, por otro lado, sonrió levemente y luego tocó suavemente a Celebi en su hombro izquierdo. Yo, Tony, solo entro al campo cuando estoy seguro de que voy a ganar. Cuando terminaron las palabras de Aser, la figura de Sherabi en su hombro voló lentamente hacia arriba. Zumbido. Una luz deslumbrante y colorida comenzó a ser emitida por el pequeño, como un pequeño dios. Después de que se emitieron estos coloridos rayos de luz, cayeron directamente sobre los cuerpos de Aser y sus otros Pokémon. Luego, el pequeño regresó lentamente al hombro de Aser, con una expresión cansada en su rostro. Aser podía sentir claramente los cambios en su cuerpo. El anfitrión obtiene el efecto especial Poder Vital. Estimulación potencial, la resistencia del anfitrión aumenta en un 1000%. El poder de ataque aumenta en un 300%, la velocidad aumenta en un 1000%, la resistencia aumenta en un 300%, la velocidad de recuperación de energía aumenta en un 1000%. El efecto dura 10 minutos. Nota. Se requiere un mes para que esta habilidad se vuelva a usar. La fuerza en su cuerpo aumentó instantáneamente hasta el punto de que Aser se sintió borracho de poder, por un momento se sintió imparable, un verdadero Juggernaut. Recuperándose de la conmoción inicial, Aser recordó el hecho de que este efecto no solo era efectivo para él. Los Pokémon del anfitrión Rayquaza, Victini, Groudon y Kyurem obtienen el efecto especial Poder Vital. Estimulación potencial. Iluminados por la colorida luz de la vida, los otros Pokémon también obtuvieron el buff de esta habilidad. Entonces Aser se rió, miró a Tony y dijo: ya que entiendes, entonces, el plan comienza ahora. Tan pronto como terminaron las palabras, la figura de Aser rompió directamente la barrera del sonido, junto con su Pokémon, se sumergió en el mar de enemigos sin miedo. Vamos, chicos. Mirando la luz colorida que surgía en sus cuerpos y estaba llena de intención de batalla, las comisuras de la boca de Aser se curvaron en una sonrisa que haría temblar a cualquiera que lo viera. Les enseñaremos una lección que nunca será olvidada. Es Picles, digan hola a Senor Picles. Acabó el video, fin. Jesucristo, gracias por el vídeo de hoy. Te quiero, nene, coño. Da like, da like. Da like, por favor.